se ha escrito abundantemente sobre la Orden del Temple, pero muchas de estas investigaciones se convierten en una especie de arqueología histórica que trata de reconstruir los ritos, las creencias o los saberes en los que estuvieron implicados los monjes del Temple. La mayor dificultad para la investigación es que esta orden se cuidó muy mucho de aparecer como protagonista de los hechos capitales acontecidos en su época. Y sin embargo, hay quien afirma que movían todos los hilos de los acontecimientos importantes que sucedían en Europa y en Oriente Medio. Entre las dos fechas más significativas de su historia, la fundación de la Orden en Jerusalén en 1118 y la destrucción de dicha orden en París en 1313, muy pocos hechos o noticias ciertas tenemos sobre los caballeros del Temple, sobre los monjes guerreros. Por ello hemos de recurrir precisamente a ese método arqueológico de intentar reproducir sus ritos, su vida cotidiana en granjas y castillos, sus campañas bélicas o sus transacciones comerciales a partir de indicios, de sospechas, de símbolos y sobre todo de sus construcciones, que son el testimonio más fehaciente de su presencia en la historia. Los cielos y los cielos de los cielos no son capaces de contenerte. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Mas con todo, atiende a la palabra de tu siervo, oh Yahvé, Dios mío, que estén tus ojos abiertos, noche y día. Los templarios, también constructores, introducen un nuevo orden arquitectónico a través del espíritu gótico. La amabilidad y la humanidad del románico van a dejar paso a un orden trascendente del humano que se organiza hacia lo alto. Ángeles y demonios cohabitan ya con los humanos en un mundo dantesco y familiar. El templo se convierte en un proyecto de ciudad divina, en armonía con el hombre, la piedra y sus fantasmas. Otro de los elementos fundamentales para entender la historia de los templarios es el tema del grial. El espíritu medieval podría definirse como la exaltación del caballero cristiano, un ideal que viene del norte. La fantasía celta se pierde en un mar de ideas religiosas. Todo el ciclo bretón del rey Arturo, el mago Merlín y los caballeros de la mesa redonda desemboca en una búsqueda apasionada del grial. Un grial que, lejos de ser un objeto determinado, ha constituido un núcleo simbólico con distintas significaciones en las diversas culturas. Si para los caballeros de la mesa redonda era el símbolo de la bóveda celeste, para los celtas primitivos significaba el final y la clave del laberinto, para los hindúes el tercer ojo en la mente de Shiva, para los árabes el anillo que otorga poder y conocimiento, para los judíos el arca de la alianza y las tablas del Sinaí, y para los cristianos la copa en que José de Arimatea recogió la sangre del costado de Cristo. Wagner exaltaría en su Parsifal esa búsqueda y entronca la leyenda con tierras hispánicas, ya que el grial se guarda en la fortaleza de Monsalvat, en el corazón de un bosque indómito en unos montes de la España gótica. Para muchos, el lugar sagrado no es otro que el monasterio de Montserrat, epicentro de la espiritualidad catalana. Además de Montserrat, España cuenta con diversos lugares griálicos rodeados por el nimbo de la leyenda. Según antiguos documentos, San Lorenzo, que era oriundo de Loreto, pueblo cercano a Huesca, era el lugar donde el diácono mandó el cáliz de la última cena, tallado en una piedra de ágata coralina que le había entregado para su custodia el Papa Sixto II. Allí permaneció hasta el siglo VIII, hasta que los ejércitos musulmanes del sur invadieron la zona. El obispo Acisclo de Huesca se lo llevó en su huida, primero a una cueva del Monte Yebra
y posteriormente a la Catedral de San Pedro de Jaca, donde quedó custodiado hasta finales del siglo XI. Cuando el obispo don Sancho dejó su puesto para regresar a su antiguo monasterio de San Juan de la Peña, se lo llevó consigo. En este monasterio los monjes lo guardaron en un arca de marfil, venerándose en fechas solemnes. Este grial continúa su aventura viajera cuando el rey Martín el Humano lo traslada a Zaragoza y más tarde a la Capilla Real de Barcelona, desde donde Alfonso V el Magnánimo lo trasladaría a Valencia, en cuya catedral se considera que el grial se conserva hasta nuestros días. También el grial judaico tiene su leyenda propia en España. La génesis del nombre de Medinaceli es muy discutida. Unos dicen que proviene de dos vocablos, uno árabe y otro latino, significando ciudad del cielo, Medina Celi, pero sin embargo la tradición popular nos dice que el nombre fue puesto por el mismo Tarik, que llamó a la ciudad Medinat al-Selim, la ciudad de Salomón, debido a que a ella fue trasladado desde Toledo el tesoro de Salomón, incluida el Arca de la Alianza, la famosa arca perdida que contenía las tablas de la ley, un vaso con el elixir de la vida y el cetro de la sabiduría. Tenemos así una versión bíblico-hebrea del grial, arca misteriosa de la que Juan Evangelista ha escrito en su Apocalipsis. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y dejóse ver el arca del testamento en su templo. Y hubo relámpagos, y voces, y rayos, y un temblor, y En el año 1095, el Papa Urbano II visitaba Cluny, cuna del arte románico, y de allí pasaba a Clermont, donde en un concilio propone a los caballeros de la cristiandad una cruzada para conquistar los santos lugares. Para ello invoca algo sin precedentes: intereses comunes. El llamamiento del Papa marca una profunda huella en la historia. Europa acaba de descubrir su conciencia colectiva. Pueblos enteros se ponen en marcha hacia Tierra Santa. Bandas enloquecidas arrasan juderías, queman los campos, degüellan a miles de musulmanes, mueren en el camino y al fin 60.000 hombres llegan a las murallas de Jerusalén. Después del combate final, junto al templo de Salomón, 9 caballeros juran un pacto. Guillermo de Tiro, lacónica y expresivamente, narra así el acontecimiento. En el año 1118, algunos caballeros devotos de Dios y temerosos de Él hacen votos perpetuos de vivir en castidad y obediencia y sin propiedades, entregándose así al servicio de Cristo. Los primeros y principales son Hugo de Payens y Godofredo de Saint-Omer. Como no tienen iglesia ni lugar donde vivir, el rey Balduino les da alojamiento en su palacio, adyacente al templo de Salomón. Los cruzados, tras cumplir su misión guerrera, regresaban a Europa, pero este grupo de caballeros decide consagrar su vida a defender los caminos que llevan a Jerusalén. Sus miembros fundadores reciben el nombre de templarios. La nueva orden concilia dos formas de vida que durante mucho tiempo habían sido contradictorias: el sacerdocio y la milicia, el saber y la fuerza. El emblema de los templarios será desde entonces la imagen de dos caballeros montados en un mismo caballo, que fue atribuida ingenuamente a la pobreza de la orden, pero conociendo su posterior evolución y comportamiento, se ha interpretado de modo más simbólico, representando el caballo la búsqueda de la sabiduría y los dos caballeros la expresión de toda dualidad, profunda igualdad entre los contrarios,
el bien y el mal, lo masculino y lo femenino, la materia y el espíritu. Este simbolismo corresponde al sincretismo de ideas y creencias que secretamente practicaron los templarios y que vemos reflejado en su regla. Durante los tiempos de paz, recordad que vuestro Dios es el mismo que el de los judíos y el de los sarracenos. Regla que fue redactada por Bernardo de Claraval, fundador del Císter, llena de privilegios y autonomías que provocarían las envidias del resto del clero regular. En menos de 200 años, hasta su desaparición, la Orden del Temple llegaría a contar con cerca de 30.000 miembros, poseería 9.000 casas y encomiendas y sería dueña de inmensas riquezas. Empezaron compartiendo un caballo y llegaron a ser los amos de Europa. Muchos historiadores han considerado a los templarios como los precursores de la banca moderna, ya que, por ejemplo, recibían bienes en depósito, hacían de hipotecarios de los grandes bienes de la nobleza e incluso inventaron la letra de cambio. El Temple de París llegó a ser el centro del mercado mundial de la moneda. Allí depositaban papas y reyes sus tesoros, que eran luego amortizados en forma de créditos. Pero es que además la mayoría de las encomiendas templarias eran granjas de explotación agrícola ganadera de las cuales se obtenían grandes beneficios. Sí es cierto que las órdenes religiosas en su mayoría se han distinguido por sus grandes posesiones, el Temple las superó a todas ellas, ya que consideraban el poder económico como fundamental para alcanzar otros poderes que ya iremos viendo. Pero además es que esto fue posible gracias a la cantidad de privilegios y franquicias concedidas por papas y reyes y sobre todo por el carácter internacionalista de la orden. ¿Qué relación puede existir entre el extraño testamento de Alfonso el Batallador, rey de Aragón, y el asentamiento de los templarios en tierras hispanas? Lo cierto es que en 1131, hallándose el monarca en Bayona, redacta su primer testamento en favor de 3 órdenes militares: la del Sepulcro del Señor, la del Hospital de Jerusalén y la del Templo de Salomón. 3 órdenes cuya fundación estaba circunscrita a las necesidades e intereses cristianos en Tierra Santa y las rutas que en ella confluían. Este testamento sorprendente fue lógicamente ilegal, ya que las tierras de Alfonso pertenecían a la dinastía. Con todo, los templarios se instalan en estas tierras y en compensación por la herencia retenida, se les hace donación de los castillos de Monzón, Moncayo, Chalanera, Barberá, Remolins y Cortins. En 1130, Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, donó a los templarios el castillo de Cardeny, en Lérida. En sus últimos días recibió el hábito del Temple, haciendo donación simbólica a la orden de su caballo y sus armas. Los monjes fueron incrementando sus posesiones en Aragón en virtud de donativos particulares y especialmente por las dádivas de Ramón Berenguer IV, nuevo príncipe de Aragón. Cuando asumió el poder su hijo Alfonso II de Aragón, la orden había tomado plena carta de naturaleza como integrante y partícipe de la vida política del reino. Acompañan a Alfonso en varias campañas y reciben a cambio de sus servicios la tercera parte de la ciudad de Tortosa y la quinta de Lérida, además de las villas y castillos de Hórreos y la Peña de Ruy Díaz. Guillén de Montedón, maestre provincial del Temple de Aragón, llega a ser preceptor de Jaime I el Conquistador, y los templarios, de nuevo, intervienen en la conquista de Mallorca y Valencia, aumentando sus posesiones y extendiendo sus asentamientos. Casi al mismo tiempo se instalan en León y Castilla a lo largo del camino francés de Compostela. Y desde el castillo de Ponferrada se extienden por el Bierzo y Galicia.
En contraposición a los monjes enclaustrados, parece que los templarios, guerreros y constructores, banqueros y místicos, hubieran olvidado la tradición escrita y transmitido su mensaje a través de la piedra y de sus lugares de emplazamiento. Se hace ineludible la referencia a la mezquita octogonal de la Roca, levantada en el mismo recinto del templo salomónico, cuando se trata de analizar las construcciones templarias en nuestra península. Pero aquella mezquita no fue producto de un arte islámico puro, sino más bien una modalidad inspirada en la mística sufí, que entroncaba con otras construcciones religiosas de la antigüedad, desde el templo búdico a los recintos mistéricos del mundo griego. Lo que sí es cierto es que los templarios practicaron un amplio sincretismo religioso que conectaba tanto con creencias y filosofías orientales como con las tradiciones paganas más antiguas de Europa. Posiblemente su larga estancia en Asia Menor, cuna de tantos pueblos y culturas, les permitiera concebir un plan universal de gobierno del mundo. Esto al menos es lo que afirman algunos autores, es decir, que la meta secreta de los templarios consistía en alcanzar el poder total a través de la unión de las tres grandes religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y la religión del Islam. No sabemos si esto realmente sería cierto o no, pero lo que sí está claro es que sus posesiones y riquezas alcanzaron una importancia aún mayor que la de los propios estados, todavía débiles en aquella época de los siglos XII y XIII. Y yo creo que todo esto pudo ser posible gracias a una amplia cosmovisión carente de todo dogmatismo y rigidez, lo cual permitía a los templarios realizar todo tipo de pactos con grupos de poder de cualquier creencia. De ahí que el simbolismo de los templarios sea el de la dualidad, porque el que sabe siempre es doble, es decir, es capaz de asumir en sí mismo cualquier tipo de contradicción e incluso cualquier tipo de paradoja. Y por otro lado, su fuerte asentamiento en España se debiera tal vez a que en ella convivían, en armonía o en lucha, según las circunstancias, las tres religiones que antes hemos citado, es decir, la cristiana, la judía y la musulmana. Algo que persistentemente se achacaba a los templarios era su proximidad al conocimiento cabalístico, lo cual no era extraño debido a sus dedicaciones habituales, tanto de constructores como de navegantes. Se observa que muchas de sus casas y encomiendas estaban en las mismas aljamas judías como en Ágreda o Palma de Mallorca. En esta ciudad residían los mejores cartógrafos de la época. Cresques Abraham, por ejemplo, autor de uno de los mapas más completos del medievo. Se supone que por estos conocimientos los templarios no eligieron sus emplazamientos al azar, sino más bien basados en una ciencia numérica y simbólica. Lejos del camino jacobeo y de las encrucijadas, en el cañón mismo del río Lobo y propio de quien habita en la oscuridad, se levantan los restos de un monasterio templario, San Bartolomé de Ucero, dominio ya hoy de águilas y buitres. En la vertical exacta que divide a la península ibérica desde sus puntos extremos, Creus y Finisterre, Ucero equidista 527 kilómetros y 127 metros de estos cabos. En relación a los símbolos empleados por los templarios, muchas son las conjeturas que se han llevado a cabo para desvelarlos. Por ejemplo, en el castillo templario de Ponferrada nos encontramos con un símbolo frecuentemente repetido en forma de T que encontramos grabado en sus muros, así como en sus escudos y estandartes. En un principio se lo identificó con la letra griega Tau, pero si lo interpretamos a la luz de la sabiduría cabalística, bien podría significar la letra Tez, que es la 9ª letra del alfabeto hebreo y que está relacionada con el número 9, que se llama Yesod y que significa fundación. En efecto, 9 fueron los caballeros que fundaron la Orden del Temple, pero es que además la letra Tez está relacionada, en el orden simbólico, claro, con la serpiente que rige la sabiduría, con el planeta Marte, que es el dios de los guerreros,
y con el color rojo, que como sabemos era el color distintivo de los templarios. En relación a sus ritos, una de las acusaciones más repetidas contra los templarios, y de ahí su condena por sodomía, se debía a una ceremonia que habían de cumplir los neófitos después del juramento secreto. El novicio besaba a quien le recibía en la orden, primero en la boca, para aspirar el aliento, luego en el ombligo, origen de la fuerza, y por último en el sexo, símbolo del principio creador. Otra de las míticas historias que se cuentan de los monjes guerreros es la posesión de un extraño busto parlante llamado Baphomet, y que algunos lo consideran análogo en su forma al San Saturio o Saturno Soriano, en tierras que también fueron templarias. Estos bustos parlantes eran considerados como portadores de sabiduría, y lo cierto es que representaciones semejantes han pasado del románico al gótico, de la Catedral de Santiago a la de León, en las que los demonios no devoran a sus víctimas, como se ha creído, sino que éstas penetran en la cabeza diabólica para saciarse de su conocimiento. También se insiste en el culto mariano de los templarios, al igual que sus hermanos del Cister, y en general en una veneración por el principio femenino del universo. Uno de sus rezos comienza así: Tú eres la estrella que brilla en el oriente y dispersa las tinieblas en el occidente, la aurora que anuncia el sol y el día que ignora la noche. Se supone que la interpretación en profundidad y percepción del contenido alegórico depende del grado de iniciación del templario. En cuanto a los aspectos sociales, puede afirmarse que la relación con sus vasallos fue satisfactoriamente igualitaria, mientras que para los señores feudales aquellos eran auténticos siervos de la gleba. En los territorios de la orden, los lazos de dependencia fueron mínimos. Se reconoce la personalidad jurídica de la comunidad de vecinos y los privilegios del municipio, merced a documentos suscritos por ambas partes. Igualmente, en relación a grupos sociales específicos, como mudéjares o judíos, dentro del señorío de la orden disfrutaron de ventajas respecto a los cristianos, además de la protección de los monjes frente a posibles intromisiones del fisco o de la nobleza. Pero un buen día, un personajillo desconocido e insignificante, Esquiu de Floirán, viene con un cuento al rey Jaime II de Aragón. Le relata las 1001 aberraciones que se atribuían a los templarios, que si blasfemias, sacrilegios, actos de sodomía, ritos secretos que habían permanecido ocultos, etc. Pero el rey no le da demasiada importancia a este asunto. Es entonces cuando Esquiu decide ir a la corte francesa con esta misma historia. Allí sí es recibido y escuchado, y realmente es Felipe IV de Francia quien pone en marcha todo el proceso que habría de terminar con la orden templaria. Recaba del Papa Clemente V una bula, la Pastoralis Preeminentiae, por la cual se ordenaba a los príncipes detener o apresar a todos los templarios de su territorio y embargar sus bienes. Desgraciadamente, un hecho similar había ocurrido, había servido de antecedente: la expulsión de los judíos de Francia y la incautación también de sus bienes. Hechos ambos que, por otra parte, venían muy bien a las desvalijadas arcas reales. Realmente, para las monarquías del siglo XIV, la existencia del temple era un reto demasiado peligroso y, además, sobre todo, una presa también demasiado codiciada. El último gran maestre del temple, Jacques de Molay, es requerido para regresar a Europa y, tras un largo proceso, en una noche es apresado junto con otros 3000 caballeros templarios. El rencor, la envidia y la calumnia precipitan la destrucción de los monjes del temple, cuyas hazañas en Tierra Santa les rodeaban de un prestigio sin par. Obligados por la tortura, los templarios franceses confiesan su herejía. La sentencia se publica el 18 de marzo de 1314, rubricada por el rey de Francia, Felipe el Hermoso. Ese mismo día, Jacques de Molay, junto con sus compañeros, son quemados en París, en la isla del Sena,
mientras proclaman definitivamente su inocencia. Durante el proceso, un concilio celebrado en Tarragona declara libres de toda culpa a los templarios en España. Idéntica opinión se vierte en el concilio de Salamanca. A pesar de la inocencia decretada, llega la orden papal de disolución. Sus bienes fueron incautados, parte para los reyes y parte para engrosar las riquezas de la orden hospitalaria y de Calatrava. Nuevas órdenes se crearán para acoger a los miembros del Temple. La de Montesa en España